A estas horas de la tarde, el señor Ernesto Álvarez, primer ministro de José Gerí, ya ha salido a delatarlo. Prácticamente lo que ha dicho es de que Gerí ha caído en una trampa de los chinos. O sea, como ayer fue revelado ya hasta dos y seguramente habrá muchos más videos, fotos de las reuniones clandestinas del presidente encargado peruano con empresarios chinos, una en el Chifa de San Borja y la otra en la calle Capón, en pleno centro de Lima. Pues a estas horas el escándalo es mayúsculo, el escándalo es total. Y, por supuesto, en el Congreso de la República, como ente político, tiene que decir, por lo menos esta boca es mía. ¿Y qué están haciendo? Ya están preparando los congresistas una moción de vacancia, para lo cual tenemos entendido, llevan ya 16 firmas, porque primero son las firmas, después son los votos, y un documento para censurar la mesa directiva, una moción de censura. Es decir, esta última vía es la vía más rápida con la cual podrían bajarse rápidamente al impresentable de José Gerí. Pero para los amigos de Ágora Popular que están en estos momentos en la sintonía de esta transmisión y programa en vivo, que les pedimos que lo compartan, señalarles que ha sido el propio primer ministro, el señor que tiene un recorrido de leyes notorio, ha sido miembro presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez. Él es el que ha salido ya a decir que José Gerí, por su juventud, porque los que están a su alrededor, muchos lo han elogiado, muy acelerado y una serie de argumentos subjetivos, José Gerí ya prácticamente ha caído en la trampa. ¿En la trampa de quién? En la trampa de los chinos. Y ha dejado entrever que como Perú hace unos días ha presentado pues el pronunciamiento, el propósito, el proyecto que va a ser aprobado en el Congreso norteamericano para una nueva base naval de la Marina de Guerra del Perú en el puerto del Callao, y que eso lo va a llevar adelante Norteamérica con 1.500 millones de dólares de la denominada inversión, por supuesto, ¿no? A ellos les gusta llamarle con la palabra inversión. Como esto se hizo público, los chinos han estado muy celosos y tan celosos de no poderlo convencer al patriota Gerí de que haga mejor negocio con ellos, que los chinos han decidido entregar la cabeza de Gerí en bandeja de plata. Bueno, esto último es lo que prácticamente estamos nosotros ya deduciendo de las declaraciones del primer ministro. Este señor ha dicho que Gerí ya cayó en la trampa ya. Mientras que Gerí todavía no se pronuncia, claro, se pronunció de sábado para domingo en un mensaje a la nación de redes sociales. Pero Gerí ahora, ¿qué justificación podría armar? Ya está fuera de lugar, está en posición adelantada, está descubierto, está en evidencia. ¿Qué va a inventar José Gerí a estas alturas? Hay que recapitular que el segundo video, que quizás todavía no muchos lo conocen, es un video donde Gerí aparece con lentes oscuros, ya no con la capucha, que apareció la primera vez en el Chifa. Aparece con lentes oscuros ahora en el centro de Lima, en una galería clausurada de la calle Capón, de una especie de puesto, una tienda que también pertenece al mismo empresario chino. Este señor que lleva por apelativo Johnny Xiang. Esta galería clausurada es el escenario donde aparece por segunda vez Gerí haciendo de manera desesperada llamadas telefónicas y comunicándose seguramente con las autoridades competentes para reclamarle
seguramente por el porqué, el motivo de haber clausurado esa instalación de este empresario, que es su amigo, pero parece que no solamente es su amigo, habría sido o es una especie de patrón, de cliente para el cual trabajó Gerí, no de ahora, sino desde hace ya bastante tiempo, desde el inicio, al menos desde el inicio de lo que fue congresista en esta gestión. O sea, Gerí, que fue denunciado en su momento como presidente de la Comisión de Presupuesto, denunciado de haber cobrado coima de 100.000, de 250.000 soles, porque hay como 2, 3 denuncias así de este tipo, denuncias de que habría cobrado o intentado cobrar esta coima para aprobar presupuesto para regiones del Perú, para municipios del Perú. Estas denuncias son serias. Pero más o menos ya lo pintaban de cuerpo entero al presidente encargado. En la medida que es una persona que se mueve fácil por esos terrenos y lo que algunos le llaman pues un verdadero lobista, ¿no? O sea, una persona que le gusta buscar negocio por donde sea. Y esto es lo que habría ocurrido con los chinos, ¿no? Se reúne con este empresario a altas horas de la noche, busca impedir que se le reconozca, o si no, cuál es el motivo de la capucha, y llega con una especie de morral en la primera cita, morral que después salió abultado de 2 horas de conversación con este señor, que no solamente, pues, desde luego, no solamente es el dueño de un chifa, sino que es también un inversionista que importa, o sea, trae artículos para la venta para el Estado peruano. Y su gama es amplia. Vende drones, artículos electrónicos, cámaras de video. Y justamente esas cámaras de video y otros insumos más que están relacionados también con otros rubros, como el rubro de petróleo, pero son ese producto de las cámaras de video lo que habría denunciado en su momento César Hildebrand, de que Gerí y el empresario chino ya habían y estaban ya formalizando la entrega para la policía peruana la venta de cerca de 8.000 cámaras de video por un valor de cerca de 115 millones de soles. 115 millones de soles que nos preguntamos cuánto de eso estaría en los bolsillos del mismo Gerí y de sus cómplices. Porque no nos van a decir que ir hasta altas horas de la noche, con qué interés, ¿no? Para buscar, conversar, dialogar, hacer negocio, ¿de qué? Gracias a Hildebrand sabemos eso, pero hay más. Y hay más que no nos están contando, al menos todavía. Ahora, esas cámaras de video, que serían para 8.000 unidades de transporte, con un costo, repito, de 115 millones de soles, se habrían dado en licitación, no, sino venta directa. Y que la ATU, esa institución que pues, ustedes saben, es la institución que dice que ordena, que fiscaliza el transporte urbano nacional, la ATU, ya habría modificado antes de esa venta hasta 2 veces su normativa para lograr hacer una venta directa, o sea, sin pasar por el concurso público. Creo que ya ustedes se dan cuenta que a todas luces ahí hay coima y coima en grandes cantidades, ¿no? José Gerí, en el segundo video, aparece presuroso, comunicándose y llamando para saber qué ha pasado ante la clausura de esa galería o de esa tienda del del empresario chino. Y Gerí aparece como un abogado, como un empleado preocupado de no estar haciendo bien el trabajo para su cliente, para su patrón. Así aparece Gerí en el segundo video, publicado ayer.
en los programas dominicales. Y ese Gerín, que ahora ya no aparece porque ya no puede cambiar su versión de los hechos hasta 3 veces, porque primero dijo que había ido por la necesidad de conversar cómo se va a desarrollar el Día de la Amistad peruano-china, para ver la agenda, los pormenores del Día de la Amistad peruano-china. Esa es la primera versión de Gerí. La segunda versión es que a él lo invitó el empresario a conversar. Esa es la segunda versión. Y la tercera versión es que Gerí, después de un día de trabajo muy pesado, decide invitar al ministro del Interior, a ese señor de apellido Tiburcio, que dice que es un gran héroe nacional, lo decide invitar a comerse un rico chaufa, seguramente, en el chifa de este empresario. O sea, 3 versiones sobre el mismo hecho del primer video. Y ahora, ante un segundo video, Gerí, antes de hablar, claro, tiene primero que procesar cómo va a hacer para tapar el asunto. Mientras tanto, el que ya le delató ha sido el señor Ernesto Álvarez. Porque Ernesto Álvarez, al decir que el presidente por su juventud ha caído en una trampa y esto es una venganza de los chinos, está reconociendo Ernesto Álvarez que ya Gerí ya cayó, ya metió la pata, sea por tonto, ingenuo, por coimero, por lo que sea, pero metió la pata. Y lo que ha hecho es delito. Se llama tráfico de influencias. Y que se sepa y que todos vean, que todos los que quieren ser presidentes sepan que ese delito existe. Y que se da en situaciones como esta. Un jefe de Estado no puede estar pues conversando como si fuera amigo, así lo sea, tiene que cortar esas relaciones y las tuvo antes de ser presidente. No puede conversar con proveedores del Estado peruano, con proveedores de la institución que él representa. No puede conversar, negociar. ¿Qué es eso? Ni negociar, ni siquiera ni conversar. ¿Por qué? Porque Gerí o cualquier otro que esté en esa autoridad, en ese cargo, es el representante del Estado peruano, el representante también de la nación peruana y el administrador de ese aparato llamado el Estado. Entonces, Gerí ya está en roche total. En estos momentos, más que en estado de pánico por las horas avanzadas ya, siendo las 3 de la tarde con 20 minutos, Gerí debe estar presentando un nuevo discurso. Intentará evadir, intentará decir, creando una nueva historia, que él no es culpable de nada, seguramente. Pero mientras tanto, los congresistas ya preparan 2 formas de sacarlo de en medio. Primero, y hay que resaltar, pues, es el documento que ya haya presentado desde antes el señor Segundo Montalvo, de la bancada Perú Libre, que ha tenido aceptación de varias bancadas, de lo que se llama las izquierdas, ¿no? Y Montalvo, hasta el momento, hasta estas horas de la tarde, tendría entre 16 a 18 firmas. Se necesitan 26 firmas solamente para que el documento de vacancia llegue a ser considerado en el Pleno. Solamente para que llegue, ¿no? Muy bien. Y por otro lado, los mismos congresistas, pero en este caso ya, esto viene de, a ver quién es, Margot Palacios, a ver, vamos a averiguarlo esto. Pero esta otra forma de sacar a Gerí de en medio se llama censura de la mesa directiva.
Y eso viene siendo también trabajado juntando los documentos y las firmas correspondientes. ¿Para qué? Primero, para eliminar, bueno, esta palabra quizás no les gusta mucho, ya, para censurar la mesa directiva actual. Ustedes recordarán que José Gerí ingresó como presidente encargado a raíz de que, siendo presidente del Congreso, se había vacado a la señora Dina Boluarte, de la cual ahora, claro, ya nadie habla nada, ¿no? Nadie habla nada, pero que también tiene justas o cuentas pendientes con el pueblo peruano y con la justicia peruana. Bueno, Gerí ingresó a la presidencia del Perú porque era presidente del Congreso. Entonces, si se presenta una moción de censura a la mesa directiva actual que encabeza Rospigliosi, cae Rospigliosi y también cae Gerí, porque uno fue el que soporta el poder al otro. Cae Rospigliosi, no es que Gerí cae y entra Rospigliosi. Gerí y Rospigliosi caen juntos. Claro, si es que procede esta modalidad de censurar a la mesa directiva. Si cae Gerí y cae Rospigliosi, ahí lo que se viene es un escenario parecido a lo de cuando cayó Vizcarra y después cayó Manuel Merino. El escenario de que se reúnen los congresistas y eligen a alguien por votación, ni siquiera por consenso, sino por mayoría, eligen a alguien que pueda llevar adelante la presidencia del Congreso y automáticamente la presidencia del Perú. Bueno, estamos hablando como que esto ya está a punto de suceder y que no estamos lejos de ello, por supuesto. Repito, a estas alturas de la tarde, 3:24 de la tarde, de este día lunes 19, esto se está dando. Y los congresistas, que bueno, quizás los días lunes es el día más perezoso que tienen todos ellos, bueno, los congresistas al parecer se han entusiasmado y están tomando en serio lo que es toda la información que ayer se ha compartido. Y que todo esto que se está difundiendo en las redes sociales pasa a ser, pues, el tema de hoy, porque indudablemente atrae la atención. Todos los que están como candidatos a la presidencia de la República tienen que tener conocimiento que el Estado peruano tiene sus normas y que así no las tuviera, el dolo que significa hacer esto que ha hecho Gerí, tarde o temprano tiene que pagarse porque es un delito. Y en estos momentos el Perú nuevamente entra en una especie de tensión, de incertidumbre. Claro que esto también afecta a muchos otros estamentos de la vida nacional. Ernesto Álvarez, el presidente del Consejo de Ministros, ha señalado que este señor, el empresario chino Xi Huajiang, le habría tendido una trampa a Gerí porque Gerí no aceptó un pedido de hacer más negocios con el Estado peruano y que Gerí fue ingenuo de asistir a la reunión a la que no debió de haber asistido y que ahora por venganza los chinos o este empresario chino-peruano, por venganza filtra el segundo video para hacer de conocimiento público que José Gerí prácticamente es su empleado de este chino, ¿no? Es un empleado más. O sea, es lo que está diciendo a la nación. El empresario chino filtra este video y nos muestra a un Gerí que está trabajando para él, haciendo llamadas telefónicas a la Municipalidad de Lima, seguramente para arreglar el por qué han clausurado esa galería que también es de la propiedad del chino, del empresario chino, ¿no? Todo esto a estas horas, que son las informaciones que se van acumulando en el ámbito de este nuevo escándalo, no hacen más, pues, compañeros de Ágora Popular, que confirmar que vivimos
la peor demostración de cómo es que los corruptos hacen, deshacen, se traicionan, se ponen antes en los cargos claves para luego traicionarse. Toman acuerdos transitorios, hacen negocios mientras duran los acuerdos, ganan sus millones y después nadie sabe de dónde va a venir el puñal que lo termina por sacar a uno o al otro. Así son los juegos de ajedrez de esta tremenda corrupción. Gerín recién había pasado los 100 días de su gobierno y estaría a punto ahora de abandonar la administración del Estado peruano a través de la Presidencia de la República. Según la información, que está llegando en estos momentos, y que ya seguramente muchos de ustedes lo saben, José Gerí ya había sido visitado más de 3 veces en Palacio de Gobierno por este señor que ahora le ha metido la puñalada al empresario chino. 3 veces había visitado a Gerí en Palacio de Gobierno. O sea que ahí la coartada de que el empresario chino le ofreció algo que no debía ofrecerle y Gerí se negó, esa coartada se cae. ¿Por qué? Porque se demuestra que Gerí era amigo. Y también Gerí lo dijo en la anterior oportunidad. Gerí es amigo de este empresario chino. Y como amigo ya venían recorriendo cantidad de reuniones y sobre todo, aparentemente, negocios turbios. ¿Qué va a decir ahora Keiko Fujimori? ¿Qué va a decir ahora el señor César Acuña, los Avanza País, los de William Zapata? ¿Qué va a decir los López Aliaga hoy? ¿Qué están diciendo los caviares? ¿Qué van a decir todos ellos? A ver, claro, algunos de ellos ya están subiéndose al carrito de la vacancia, ¿no? Están subiéndose al carrito de la vacancia y vacancia por aquí y por allá. Claro. Y como estamos en elecciones, ¿les conviene hacer vacancia contra Gerí? La respuesta es sí. Sí les conviene hacer la vacancia a Gerí, pero mejor es hacer la censura de la mesa directiva. ¿Por qué? Porque la vacancia contra Gerí, ahí sí entra Rospigliosi como presidente de la República. En cambio, si se toma el camino de censurar la mesa directiva del Congreso, ahí viene un escenario parecido a la del 2020-21, comienzo del 21, donde ingresó Sagasti después de haber sido vacado, Vizcarra después de haber sido vacado Manuel Merino. Entonces, ese escenario último sería el que más se estaría aproximando. A ver, los nombres de los congresistas que están ya avanzando este primer documento con respecto a la vacancia es Segundo Montalvo, el que ha dado origen al documento, el primero. Segundo Montalvo, Wilson Quispe Mamani, Ruth Luque, Flavio Cruz, Bernardo Quito, Susel Paredes, María Agüero, Alex Flores, Elías Varas, Isaac Mita, Silvana Robles, Hamlet Echevarría, Sigrid Bazán y María Taipe Coronado. Entonces, claro, ¿cuál es el argumento? Pues es obvio que el argumento o la causal de vacancia sería la permanente incapacidad moral. Así es la palabra, permanente incapacidad moral y fundamentada por los 3 hechos principales, las reuniones, al menos está en el documento así, las reuniones no registradas, porque todo tiene que ser registrado, transparentado, las reuniones no registradas en el portal de transparencia con el empresario chino Chihuahua Yam. El otro es la presunta privatización encubierta de Petroperú y la falta de resultados tangibles de las estrategias de lucha contra la inseguridad ciudadana.
Ya, estos son los 3 puntos que aparecen en el documento de la moción de vacancia del señor Montalvo. No hay todavía la posición oficial del Fujimorismo, de Podemos Perú, Renovación Popular, Somos Perú, APP, Alianza para el Progreso, Acción Popular, ¿no? ¿Cuál va a ser la posición de ellos? Están en campaña, claro, les conviene quedar limpios como luchadores contra la corrupción, entonces firmen la vacancia. Pero si firman la vacancia, todo es incierto. El poder que tienen estos 7 meses que quedan hasta el 28 de julio, 6 meses que quedan hasta el 28 de julio, todo ese poder que tienen cae también. Ellos están en los ministerios, no olvidemos eso, ¿ah? Su gente que está trabajando como asesores, gabinete de técnicos de cada ministerio donde están los fujimoristas, López Aliaga y todos ellos, caen. Salen al menos las jefaturas, los ministerios, viceministerios y las gerencias caen, porque los nuevos ministros tienen que poner a su gente. Pues. Entonces, así sea 6 meses, ponen a su gente. Al menos los cargos principales, ¿no? Los cargos altos, ejecutivos. Eso sí. Pero si están ahí la gente de Fujimori y López Aliaga, no les conviene pues así simplemente irse. A no ser que pongan como nuevo presidente del Congreso y por lo tanto presidente del Perú a uno de ellos mismos. Pero si toman el camino de vacarlo, allí necesitan pues un número alto de votos. No tanto así si es que toman el camino de la moción de la mesa directiva. La mesa directiva puede caer más antes, pero también aún en eso que son 61 votos, se necesita ciertas conversaciones. Estarán haciendo estas conversaciones, desde luego, a estas horas de la tarde ya están cerrando conversaciones. ¿Y qué estarán hablando en las conversaciones? ¿Quién agarra qué ministerio? Así de simple. Tú te agarras este ministerio, yo me agarro estos 2 de acá, tú te agarras esos 3 de allá. Eso es lo que están conversando. Si es que pensamos mal. La frase dice, piensa mal y acertarás, ¿no? Pero ¿qué ha dicho Fernando Rospigliosi? Él ha salido ya hace 1 hora, 2 horas a dar una conferencia de prensa. A Fernando Rospigliosi, en pocas palabras, no le interesa. Ha rechazado, personalmente, pero es el presidente del Congreso, ha rechazado la moción de vacancia. Claro, no la puede rechazar así de plano. Si es que se completan las firmas, tiene que pasar el proceso legal. Pero su posición, la posición de Rospigliosi es que no le interesa y que él rechaza la vacancia de José Gerí. Ahora, la moción de censura, esto es lo que han presentado Ruth Luque, Elías Varas, Jaime Quito, Sigrid Bazán, Flor Pablo Medina, Silvana Robles y Alex Flores. Atención, aparece Flor Pablo Medina en el camino de la censura. Ya ustedes los más alertados ya saben por qué aparece Flor Pablo, ¿no? Y los que no, se los explico. Flor Pablo es una connotada porque obviamente resalta en su medio, en su tribuna política, es una connotada caviar, pero es de ese campo, pues, de esa ala. Flor Pablo está detrás de la moción de censura. ¿Por qué? Porque tiene la esperanza de lo que pasó con Sagasti en el 2020, 2021. Tiene esperanza de lo que pasó con él. Sagasti era de la minoría, ojo. Sagasti era de la minoría en aquel entonces, de una bancada como el Partido Morado, que era minoría. ¿Y a dónde llegó? Llegó a ser pues el presidente encargado.
Es, por si acaso, hagamos un paréntesis, es muy diferente decir presidente de la República, que llega con los votos del pueblo peruano, directo por votación, por mandato popular, directamente, a decir presidente encargado, el cual llega, como su nombre lo dice, bajo un encargo. Encárgate de la presidencia un periodo, porque no hay otra, pues. En este caso, hasta que se realicen las elecciones presidenciales y el nuevo gobierno asuma la administración del Perú. Hasta ahí, ¿no? Por eso se llama presidente encargado. Flor Pablo Medina, ¿tiene esperanza ella o su gente, alguno de los caviares que son minoría en este Congreso? Porque las mafias están repartidas, por si acaso. El Congreso es, pues, el lugar principal de las derechas y ultraderechas neoliberales, y los caviares ahí son minoría, cosa que no sucede en otras instituciones. Pero Flor Pablo tiene la esperanza de que por ahí se dé un juego de ajedrez con enroque, comida de peón o comida de reina, no se sabe, y llegue por ahí un caviar a alcanzar la presidencia, aunque sea unos mesecitos, pero llegar. Entonces, han presentado esta moción de censura, que es el camino más rápido que ellos tienen. Bueno, más rápido, pero igual se va a demorar, ¿no? Ya tienen, a ver, en el caso de ellos, ¿cuántas firmas tienen? Para la censura son 8, a ver, sí, son 8 firmas que han recolectado todavía para este camino. Recordarán que Fernando Rospigliosi salió a defender al señor José Gerí, claro que ustedes lo recuerdan, y que luego de esa primera reunión simplemente dijo, bueno, le gustará pues al presidente salir a comer chifa, pues, ¿no? Le gustará salir a comer chifa. Ah. ¿Qué más puede responder, pues, una figura de la talla, ¿no? de la esencia, del historial que tiene Fernando Rospigliosi? ¿Qué puede hablar ese señor? Además tiene que hablar lo que le manda su jefa también, ¿no? No se puede salir de ese libreto. Aunque Rospigliosi, hay que señalar también, según la versión de Juan Carlos Tafur, y lo creemos porque así se mueve esa porción de la política, Rospigliosi teniendo contactos con altos mandos militares de la derecha más ruin, que está afincada en las Fuerzas Armadas, Rospigliosi tendría un ofrecimiento para ser presidente de la República y evitar así la llegada este año, el 12 de abril y el 28 de julio, evitar la llegada de un presidente patriota, como estamos convencidos que va a suceder. ¿Es esto lo que estamos viendo, el plan de Rospigliosi, o de ese sector que lo quiere poner como presidente, ese sector de la Fuerza Armada? Sí, podría ser. Claro, los Rospigliosi, cuando suceden estas cosas, y porque así les conviene hacerlo, dicen, no queremos más inestabilidad, no nos conviene inestabilidad. Y los que hablan así, que son en estos momentos la mayoría de los congresistas, son los que van a evitar la vacancia de Gerí. Claro, pero acá viene el otro asunto. El Congreso peruano y nuestro país viene siendo el escenario de la Tercera Guerra Mundial. Y con esta explicación pasamos a la parte final de este programa, atención, al cual les pedimos que lo compartan y nos sigan compartiendo. ¿Por qué? Porque esto de la Tercera Guerra Mundial es importante, no es juego, no es broma, no es una retórica, no es que uno se invente un titular para un programa, no. Esto de la Tercera Guerra Mundial es una cosa seria y real, sobre todo real. Lo que ha dicho el premier Ernesto Álvarez, un derechista, recontra derechista, de los más defensores de la derecha,
del sistema, del modelo económico. Ernesto Álvarez ha dicho que porque los chinos están celosos ante el hecho que Perú está llevando adelante el proyecto de Estados Unidos de una nueva base naval en el Callao, que estará bien equipada y será la mejor equipada en la región de América del Sur, una base naval con lo mejor en tecnología, lo mejor en transporte, lo mejor en armas, una base naval financiada por Estados Unidos con más de 1.500 millones de soles. Esta base naval anunciada hace 2 días, si mal no recuerdo, sería el motivo por el cual los chinos, a través de este Johnny Xinhua Yang, habrían decidido echarlo bajo las ruedas a José Gerí. Eso, palabras más, palabras menos, es lo que está diciendo Ernesto Álvarez. Ernesto Álvarez no se da cuenta, pero está hablando de la Tercera Guerra Mundial. O sí se da cuenta, pero le llega. No le interesa que se esté dando esto, que al Perú lo pone al medio de los dos grandes monstruos, las dos grandes potencias. Porque si Perú ya tenía bastante con el tema de Chancay, que acá en esta tribuna lo venimos denunciando, por supuesto, que ahí los chinos prácticamente han agarrado un territorio para ellos. Ahí no entran las autoridades peruanas, no entra SUNAT, no entran las autoridades municipales, no entra nadie a fiscalizar en lo que está pasando en el megapuerto de Chancay. Es territorio chino. Y por otro lado, el imperio norteamericano, que ya es algo histórico, ¿no? Es algo histórico que Perú y todos sus presidentes, sus gobiernos se han entregado de bruces, de rodillas, al colonialismo norteamericano. Pero hoy a nivel mundial ambas potencias están enfrentadas y ya hay grandes indicios de que es China la que va a ganar. Si es que antes no se sientan a conversar, por supuesto, que eso también es una gran posibilidad. Se tienen que sentar a conversar y se van a sentar a conversar los tres grandes. Por eso se habla de un mundo tripolar, según algunas fuentes. O sea, Estados Unidos, China y Rusia. Los tres grandes, en lo militar, en lo económico y en lo nuclear. Por eso es que decimos los tres grandes, porque los tres tienen esas tres características: militar, económico, nuclear y militar, ¿no? Entonces, ¿cómo Ernesto Álvarez va a justificar a Gerí llamándole prácticamente tonto, ingenuo, que por su juventud se dejó llevar? Y va a dar a entender que los chinos le pusieron la trampa y que Gerí cayó en esa trampa. ¿Cómo va a decir eso Ernesto Álvarez? O sea, que está cayendo un presidente porque China así lo ha querido y porque no se ajustó a los intereses de los chinos y lo pone a Gerí. Claro, esa es la última forma de salvar la imagen de Gerí, ¿no? Lo pone como un héroe patriota que no se dejó comprar por los chinos, por los miserables chinos, ¿no? Claro, le conviene a Ernesto Álvarez hacer eso, ¿no? Y de pasadita queda bien con los yanquis, ¿no? Lo que pretende Álvarez es evidente. Lo que quiere este señor es solamente librar a Gerí del delito. Gerí ya está metido hasta las patas en el delito de tráfico de influencias. Ernesto Álvarez, no lo vas a defender, no lo vas a salvar de ese delito hoy, mañana o el 29 de julio de este año. Igual José Gerí va a ser procesado por tráfico de influencias. Y antes de eso por el delito de violación, y antes de eso por violación sexual, y antes de eso por el delito de haber
supuestamente cobrado una coima cuando fue presidente de la Comisión de Presupuesto. O sea, por cualquiera de esos delitos cae Gerí. Aunque nos informan por acá que ya le archivaron el delito de violación, ¿no? Pero en el Perú todo puede pasar, por si acaso. Se archivan y se desarchivan las cosas con esa facilidad, ¿no? No lo va a salvar Ernesto Álvarez a Gerí porque lo quiere presentar como un tonto. Nosotros creemos que Gerí no es ningún idiota. Él sabía lo que estaba haciendo. Si no, ¿por qué se pone la capucha? ¿Ah? ¿Por qué se pone la capucha? Porque sí sabía lo que estaba haciendo. Y lo que estaba haciendo es delito. Ernesto Álvarez quiere hacernos creer, el premier de Gerí quiere hacernos creer que no, que acá estamos ante un tema de geopolítica mundial. Claro, nos hace que todos miremos para otro lado y no miremos a un potencial delincuente que se ha estado burlando en nuestra cara. Eso es lo que no quiere que veamos. A alguien que entró con un morral a una cita en el Chifa en la cual iba ya ocultado su rostro, su cabeza, y que después de 2 horas de la reunión con el chino empresario, salió con el morral grueso, lleno. ¿Lleno de qué? Seguramente, posiblemente, de lo que ustedes están pensando, ¿no? El honorario del éxito, también le llaman otros. Señores apristas, experimentados en estos quehaceres, ¿no? El honorario del éxito. Salió Gerí con el honorario del éxito, eso lo determinará la justicia. Pero todo apunta a que sí. Por eso el temor de Gerí, el nerviosismo de Gerí, después del segundo video, o sabiendo que va a salir el segundo video, en el amanecer de sábado para domingo, sale en Mensaje a la Nación a las 2 de la mañana para decir que él es inocente, que él está haciendo lo bueno y lo malo, que parece malo y que es bueno y que en realidad es recontra malo. Está todo un trabalenguas, ¿no? José Gerí, un experto en las justificaciones. Y su primer ministro, más todavía. Salió así, de amanecer sábado para domingo. ¿Por qué? Por el miedo a lo que iba a salir el día de ayer, domingo. Lo que ya esta prensa, que también tiene sus intereses, estaba preparando ya los videos y las denuncias que tenían, filtradas por los chinos. Eso último de que los chinos mismos filtraron, ¿por qué se deduce? Porque en el segundo video, grabado dentro del local, dentro de la galería, es un video que solamente está en poder de los propietarios de esa galería. Por eso es que se deduce que estos chinos son los que filtraron esta información a la prensa. Y por eso que Ernesto Álvarez, premier de Gerí, dice, ¡ay, pobrecito Gerí! Cayó en la trampa de los chinos. Claro, sí, ¿no? El viejo truco de apuntar hacia otro lado, diciendo al ladrón, cuando el ladrón eres tú. Claro, esto último es la metáfora, ¿no? Hay allí mucho por mencionar. Vamos a mencionar a los que quizás no pueden adquirir la publicación de César Hildebrand, que esto ya pasó el último viernes, bueno, hace unos 2 días, 3 días, que justamente la investigación de Hildebrand con su gente es la que trae en el titular lo de los 115 millones de soles, que sería el gran negocio de la venta de los chinos al Perú para la Policía Nacional. ¿Vender qué? 8.000 cámaras de video. Eso es lo más concreto porque están ahí los documentos. Un impresentable que estaba al cargo de la ATU es vuelto a colocar y había sido amigo de Gerí.
Y habiendo sido colocado este impresentable amigo de Gerí en la ATU, es el que cambia las normas para comprar directamente y adquirir directamente estas cámaras de video. Ya estaba avanzado el proceso. Y todo eso se ha dado mientras usted hacía o se vivía o se desvivía para conseguir unos centavos entre la Navidad, Año Nuevo. Ya, Gerí hacía lo mismo, pero no por centavos, sino quizás por varios milloncitos de soles. Por eso que apareció el 26 de diciembre ahí en el primer video, el chaufa, en el chifa. Ahí vaya a ver si usted se habrá comido chaufa o no, pero apareció en el chifa. Pero ese solamente es uno de los negocios, ¿no? Las 8.000 cámaras de video que según Gerí o según la ATU son para colocar en los ómnibus para ver cuando suben los sicarios a matar a los choferes o a matar a los pasajeros. Claro, para eso sirven las cámaras, ¿no? Esas 8.000 cámaras de video para grabar y que iban a través de la policía a comprarse. Ese era el gran negocio de Gerí. Pero no solamente eso. Paralelamente a eso está el tema del petróleo. Y de nuevo acá regresamos al tema de la Tercera Guerra Mundial en curso. Porque si Estados Unidos se está apoderando a la mala del petróleo de Venezuela, pero todavía no las tiene todas consigo, sino que hay ahí una cosa ya más compleja, en Perú el gobierno se lo está dando así directamente el petróleo. Acá no hay guerra, acá no hay revolución, acá no hay nada, simplemente hay autoridades entreguistas y le entregan el petróleo al coimero de turno. Y bueno, y el coimero de turno siempre es repetidamente Estados Unidos, aunque ahora han entrado los chinos por ahí. No crean ustedes que los chinos son honestos, honrados, bueno, hay de todo. Pero sus empresas mayormente están demostrando alta corrupción. Las empresas de los chinos, sí. Pues ejemplos hay cualquier cantidad. Lo que han hecho con la empresa Chinal, con Toromocho. Lo que han hecho con la minera Chougan. Y bueno, y muchas más. Los que han comprado las compañías eléctricas aquí en Lima. Nadie fiscaliza eso, nadie le da la gana, nadie ve que han aumentado las tarifas. Nadie. Un nuevo gobierno va a tener que hacerlo. Con sus diputados, senadores, fiscalizadores, un nuevo gobierno patriota va a tener que hacerlo. Pero ahora estos chinos, los chinos corruptos, que son los que han venido, claro que también hay chinos honestos, pero estos corruptos que han venido con sus transnacionales acá, sí, efectivamente están en una pelea, guerra comercial con Norteamérica, están en eso. Y por lo tanto la Tercera Guerra Mundial también tiene que ver con el petróleo. ¿Por qué? Porque la privatización de Petroperú, que lo comenzaron a hacer después del 26 de diciembre, 2 días después, o sea, después de la reunión en el Chifa, 2 días después, comienzan con el documento para privatizar Petroperú. Esta privatización de Petroperú tendría ya compradores. O sea, ofertas que se quieren hacer, adueñar de una empresa que es de nosotros, los peruanos. Pero ya se lo están dando ya. Y la figura de este empresario chino vuelve a saltar, porque es un empresario que tiene intereses también en el petróleo, en insumos del petróleo. Sí, sí, no es broma. El mismo chino que tiene su chifa, aunque les parezca broma, es el mismo chino que trae cámaras de video para vender a la PNP acá, y es el mismo chino que tiene empresas que vende insumos para la industria petrolera. Es el mismo empresario, que obviamente están relacionados con otros empresarios chinos, ¿no? Como el empresario chino que teniendo denuncia de tala ilegal, lo va a visitar a José Gerí a Palacio de Gobierno. Teniendo ahí un prontuariado de tala ilegal, de ser un desforestador, de ser un asesino de árboles, entra y conversa con José Gerí. Entonces, todo esto es el escenario de la Tercera Guerra Mundial. Y volviendo al tema del petróleo. Sí, es cierto,
China quiere posesionarse del petróleo, pero claro, y lo mismo Estados Unidos. Entonces, un gobierno patriota no puede estar ni con chinos ni con norteamericanos. Un gobierno patriota pone primero el interés del Perú, o sea, de su gente, de nosotros, del Estado, pero por eso hay que recuperar el Estado y hacerlo nuestro, pero nuestro de verdad, y pone primero eso sobre el interés de las potencias externas, sea Estados Unidos, Rusia, lo que sea. Si quieren algo bueno, si nos quieren ofrecer un negocio bueno, a ver, vengan, ¿qué negocio nos ofrecen? Pero eso se hace públicamente. Viene no el empresario, sino viene el presidente, el homólogo. O sea, si el presidente peruano recibe al presidente del país que quiera hacer negocios. Así es la cosa. No que yo soy presidente y me reúno con el empresario. Así no es. Por más que tenga buena intención, y yo soy presidente y recibo al empresario. No, así no es la cosa. Así, y menos que te reúnas clandestinamente, como este señor, si le podemos llamar señor a Gerí, ¿no? Primero tiene que estar en la agenda pública, no del mismo día, sino ya con tiempo, con anticipación. Tal día voy a recibir a mi homólogo. Yo soy presidente, recibo al presidente del país que me va a ofrecer un negocio. Si es el tema del petróleo, si quieren el petróleo del Perú, allá venga, vamos a conversar. Nos sentamos en la mesa, el presidente del país que viene con sus ministros y el presidente de Perú con sus ministros. Y a ver, ¿qué me ofreces? Ya, no se hace negocio todavía y se recibe la otra oferta de otro país. A ver, ¿quién me ofrece mejores condiciones? Estamos poniendo un ejemplo, ¿no? Pero no. Acá vienen, encuentran al coimero que está como presidente, le ofrecen la suya y ahí ya se hizo el negocio, de buenas a primeras. Y listo. Y avanzan. Y todavía se hacen llamar inversionistas. Claro, así se hacen llamar. Que están haciendo grandes negocios para los intereses del pueblo peruano. Miserables, ¿no? Completos miserables, de verdad. Es que no hay otra palabra, hermano, compatriota. ¿Cómo? Esto causa mucha indignación, de verdad, ¿no? No son inversionistas ni nada, son simplemente delincuentes de alto vuelo, delincuentes transnacionales que se mueven entre los países. Claro, llevan capitales que superan los capitales de una empresa mediana, grande, son transnacionales, o sea, grandes empresas. Y sus capitales son mayores al PBI de los pequeños países. Sus capitales superiores al PBI de los pequeños países o países en desarrollo. Entonces, una potencia, China, quiere el petróleo. Otra potencia, Estados Unidos, quiere el petróleo. Ah, muy bien, pues, hagamos negocios. A ver, ¿cuáles son las condiciones acá, no? ¿Qué me das? ¿Cuánto me das? ¿Esto va a beneficiar realmente para mi pueblo? ¿Va a ser así o no? Y viniendo tú y que vas a extraer mi petróleo, tiene que ser mi empresa nacional Petroperú, una asociación de iguales. Pero no, acá privatizan Petroperú, o sea, venden Petroperú y después se apoderan de Petroperú y se apoderan del petróleo. Esa es la nota. Venden Petroperú, se apoderan de Petroperú y se apoderan del petróleo. Así funciona aquí, en los países como el nuestro. ¿Qué les parece? Y bueno, decía que iba a finalizar, pero si les parece, continuamos, seguimos para adelante. No queremos chocar con la transmisión en vivo desde la Plaza San Martín, que ya comienza en unos minutos. Seguimos para adelante. Esto se está decidiendo en estos minutos, en estos instantes, señores. ¿Hablará Gerí? ¿Estará hablando ya José Gerí a estas alturas o a estas horas de la tarde? ¿Qué va a decirnos? ¿Cuál es, disculpen la expresión,
¿Cuál es el barajo que va a presentar? ¿Cuál es la justificación? ¿Cuál es la nueva contradicción en la que va a caer José Gerí? Volviendo al escenario de la Tercera Guerra Mundial, a ver, esto no es una exageración. Cuando lo dijimos hace, a ver, cuando tuve la oportunidad de estar en la ciudad del Cusco y realizar una transmisión en vivo desde allá sobre la Tercera Guerra Mundial, en aquel momento en que poco se sabía sobre los laboratorios de armas biológicas que Putin y Rusia exterminaron, eliminaron en Ucrania porque eran una amenaza para su gente, para su país. Eliminaron 37 laboratorios de armas biológicas. Esa información no se divulgaba mucho en Perú, pero lo divulgué con los riesgos que esto acarrea, por supuesto, porque divulgas algo que no les gusta a los dueños del mismo Facebook y te bajan tu Facebook. Así tengas miles de seguidores, te lo bajan, nadie lo ve. Pero por eso soy muy cuidadoso en cada palabra, en cada término. Además, están ahí los artículos periodísticos. Igor Kirillov, un general de la Federación Rusa, salió en conferencia de prensa en aquel entonces, en los primeros días de la operación militar rusa sobre Ucrania. Igor Kirillov fue el que explicó esto de lo cual ahora estoy hablando, y otros muchos han hablado ya. Que esos laboratorios de armas biológicas en territorio ucraniano fueron exterminados con armas térmicas, armas de calor. Pero esos laboratorios en Ucrania eran de Ucrania mismo, no. Eran laboratorios del Estado Profundo norteamericano, que estaban en territorio ucraniano, por supuesto, porque ahí es más barato. Hacer un laboratorio en Ucrania es más barato que hacerlo en Estados Unidos, por si acaso. Entonces, como fueron arrasados allá, los trajeron hacia acá, los trajeron a Perú, y Dina Boluarte los recibió. Dina Boluarte recibió esos insumos, lo que salvaron de allá, lo recibió acá, en Perú. Por eso desde ahí hemos señalado que Perú está en medio de la Tercera Guerra Mundial. Y la Tercera Guerra Mundial no necesariamente es como ustedes creen, que China está de un lado y Estados Unidos está del otro lado. Muy bien, eso es lo que vemos ya. Está bien, es lo que vemos. Pero en realidad, la Tercera Guerra Mundial es los que están detrás de Donald Trump y los que están detrás de George Soros y el foro de Davos. Los que están detrás de Vladimir Putin contra los que están detrás de los Rothschild. Eso es la Tercera Guerra Mundial. Y los países, como Estados Unidos, Rusia, China, son solamente brazos operadores, ¿no? En determinados momentos son operadores de un bando u operadores del otro bando. Pero los países son instrumentos para atacar a otros. Los verdaderos patrones son los que están detrás gobernando. Las élites financieras, las élites económicas, esas mafias multimillonarias, Foro de Davos, Club Bilderberg, los Morgan, los de la banca transnacional del Banco Mundial. Esos son los que están detrás. Ese es el Estado profundo. Se le llama Estado profundo porque es una maquinaria, es un aparato que no lo ves, pero está ahí. Está arraigado. Y se llama Estado profundo porque sobrevive a los gobiernos. Un gobierno que dura 5 años o 4 años, como en Estados Unidos, no es nada. Ellos, el Estado profundo, se mantiene siempre en el poder. Entonces, la Tercera Guerra Mundial es eso. No es entre países, es entre dos bandos, si quiere entenderlo así, dos bandos de corporaciones
con intereses que pueden ser iguales en un momento, pero que después son distintos y entran en guerra. Dos bandos de corporaciones de grandes intereses. Esa es la Tercera Guerra Mundial. Y esa Tercera Guerra Mundial se transparenta ahora con lo que está pasando en China contra Estados Unidos. Por el momento, ¿no? Por el momento. Entonces decíamos, trajeron aquí esas armas, sí, las trajeron acá. Laboratorios que estaban en la selva peruana, que dicen que estaban estudiando enfermedades por ahí, ya. Eso, que dicen que están estudiando enfermedades acá por el clima, ya. Esos son. Jamás van a decir completamente la palabra, ¿no? Pero esos son. Entonces, acá el tema es que estos han estado calculando. Los gobiernos últimos han estado calculando con quién me voy. Y como no se definía esta Tercera Guerra Mundial, o no se define todavía, han estado jugando a dos bandas. Han estado jugando dos casilleros, dos números. Si gana este, gano, y si gana este, también gano. Me dejo entender, ¿no? Los últimos gobiernos, Dina Boluarte y Gerín, han estado jugando así. Ya no es la hegemonía total de Estados Unidos, por si acaso, y estos lo han entendido. Entonces han estado jugando dos bandas, con los chinos y con los yanquis. Y por supuesto, han tratado de sacar toda la coima posible de todo este escenario que ha durado y está durando años. Han tratado de sacar toda la coima posible, todo lo máximo posible. Cuando hemos denunciado la privatización del agua con el decreto legislativo 1620 y luchadores sociales valiosos como el Frente de Defensa del Agua, el Sindicato de Trabajadores del Agua Potable con la compañera Luisa Izaguirre a la cabeza, los valiosos compañeros que están liderando el Frente de Defensa del Agua, están recolectando firmas para revertir el decreto legislativo 1620. Pero vaya usted a saber si hay congresistas que realmente están apoyando eso. Si lo apoyan, apoyan a medias. No se compran el pleito completamente. Y eso que es el tema del agua. ¿Y por qué no se compran el pleito completamente? De nuevo, porque estamos en medio de la Tercera Guerra Mundial. ¿Ustedes creen que en el Congreso, y ahora que va a ser diputados y senadores, no van a continuar esos lobbies de dinero, claro, a través de ONGs, ¿no? Grandes cantidades de dinero para que voten a favor de un lado o a favor del otro? Eso ha habido toda la vida, pero ahora va a ser más fuerte. Pero también va a ser más fuerte la guerra que vamos a librar a aquellos que estemos en ese escenario, sea Cámara de Diputados, senadores, como se llame, o la Presidencia de la República. Que llegando a la presidencia también la cosa no es fácil, ¿eh? Es una pelea total, estando dentro de la presidencia. ¿Qué congresista realmente se está fajando para revertir la privatización del agua? Los que no se han enterado, las tarifas del agua aumentaron ya oficialmente enero este año. Ya aumentaron. Ya, electricidad también hace tiempo, pero agua aumentaron. Y van a aumentar más porque como están vendiendo por partes Sedapal, a nivel rural también están vendiendo los pozos de agua. Están yendo con la fuerza pública, o sea, los policías, a arrebatarle la propiedad de los pozos de agua de las comunidades. ¿Por qué? Porque ya no les pertenecen, por este decreto legislativo 1620 de Dina Boluarte, ya no les pertenecen. El agua se privatizó y estos pozos de agua los están vendiendo a empresas privadas, consorcios. Y la Autoridad Nacional del Agua en Perú, que debe fiscalizar y todo eso, es la que está facilitando la venta del agua y de los pozos de agua. El panorama por eso es así dramático.
Nosotros no lo estamos viendo porque Lima va a ser lo último en caer y estamos cayendo. Pero a nivel de las regiones la cosa es gravísima. Por eso, un tema bandera que deben comprometerse los candidatos, bueno, los verdaderos candidatos, los que quieren realmente, los que aman al Perú y al pueblo, debería ser revertir la privatización del agua, revertir la privatización de Petroperú, que el agua, porque es obvio que el agua es pues con lo cual podemos vivir, si no, no somos seres humanos, ni somos seres vivientes, tiene que regresar a nuestra administración, tiene que regresar bajo nuestra administración. Revertir o derogar el decreto legislativo 1620 tiene que ser el compromiso en la Cámara de Diputados, en la nueva Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. Tiene que ser ese el compromiso. Si no, no hay chiste, no hay nada, pues. O sea, se va a llegar al Congreso, ¿para qué? Para declarar el día del emoliente, con el perdón de los emolienteros, y eso se pone como ejemplo. No se va a entrar al Congreso para declarar ese tipo de leyes, de aniversarios, por favor, o del Día de la Papa. Claro que necesitamos turismo, promocionar lo nuestro, eso sí. Pero no se burlen, pues, de los peruanos. Tenemos que recuperar lo que nos han robado. Y es por eso que en el caso de Ágora, y el planteamiento ha sido y es, y bienvenido, que también se esté entendiendo en algunas tiendas políticas, y sobre todo el Partido Cívico Obras, con sus valiosos candidatos, se esté comprendiendo que el tema constitucional es importante, es más que importante, el tema de la constitución política. No tenemos por qué estarlo diciendo para todos lados en todo momento. A veces es necesario callar también por estrategia. Pero si ustedes se dan cuenta, todo esto es un tema de leyes. Y la máxima ley de leyes, en el sentido jurídico nacional, es la constitución política del Estado peruano. Y esta constitución de los fujimoristas, que ellos mismos la han cambiado y la han perfeccionado para ellos mismos, para los intereses de sus amos, esta constitución fujimorista es la que está permitiendo que todo esto se dé. Por eso es necesario un nuevo marco constitucional. Llámese un nuevo contrato social, llámale una nueva carta magna. Necesitamos la Asamblea Constituyente con plenos poderes soberanos. Y la Asamblea Constituyente en la que no van a estar pues, los mismos, los Fuji, los Avanza, los APP, no, sino que tiene que ser una Asamblea Constituyente con representantes genuinos del pueblo por departamento, por región, territorialmente. Y también transversalmente, o sea, por especialidad. Es decir, empleados, artesanos, campesinos, originarios, organizaciones sindicales, organizaciones territoriales, cada uno con sus representantes y en elecciones de asambleas de pueblos a nivel nacional, la Asamblea Constituyente con plenos poderes soberanos será la que determine la creación de esta nueva constitución de los pueblos del Perú, que en realidad será la primera creada por el pueblo peruano, porque las anteriores, de las que conocemos, no fueron creación del pueblo peruano, no fueron. Fueron creaciones de élites, aristocracias, quizás intelectuales bien intencionados, pero no son creación del pueblo peruano. Las anteriores constituciones no salieron directamente del pueblo y nos dirán pues que el pueblo no estaba preparado, ya, muy bien, no estábamos preparados. Pero ahora sí, pues ahora sí. Por primera vez vamos a crear nuestra constitución política. Una constitución que saldrá de nuestro esfuerzo, de nuestras necesidades, de nuestras vivencias, de lo que hemos sufrido, de lo que hemos trabajado, de estas realidades que estamos pasando acá como trabajadores, como empleados, como campesinos, de la opresión. Y habiendo tomado conciencia de qué es lo que nos conviene, de eso vamos a redactar nuestra primera constitución política.
Y también coincide que será la primera en este tiempo del nuevo milenio, porque estamos ya en el tercer milenio. O sea, será recién la primera constitución del pueblo del Perú. Quizás otros pueblos ya tienen avanzado una primera república, segundo T, 3, 4T. Nosotros recién nos vamos por la segunda T, ¿no? O sea, la segunda república, ¿no? Señores, hay mucho más por hablar. Hay mucho más por hablar. Quizás, yo sé que muchos de ustedes sí llegan hasta el final del programa. Otros se cansan, dicen que mucho que habla, ¿no? Indudablemente comparto para aquellos que hasta este momento siguen en la transmisión en vivo. Y porque sé que va a llegar de todas maneras a alguien este mensaje. Tenemos que estar en alertas. Alerta máxima. Todo puede pasar, todo cambia de un día para otro, de una hora a otra hora todo cambia. Por eso prestemos atención a la información que está circulando en estos momentos a nivel nacional. Apenas nos enteremos de algo nuevo, nosotros regresamos aquí en transmisión en vivo. Somos el Ágora Popular de la Plaza San Martín, su servidor, vocero del Ágora Popular, Raúl Arias. Se expresó para ustedes. Gracias, por favor, compartan este programa. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.